Buenas tardes, vamos a ir empezando. Esta sesión de posterorales es, bienvenidos lo primero, y esta sesión de posterorales es clínico-epidemiológicas sobre ITS y COVID-19. Entonces, la verdad es que vamos a ser un poco más afortunados que los compañeros de ayer, que fueron un poco acelerados, y vamos a poder tener un poquito más de tiempo para tanto las presentaciones como para la discusión posteriormente, porque solo va a haber 7 posterorales y tenemos prácticamente el mismo tiempo. Así que en lugar de los 5 minutos para la presentación y 3 para la discusión, podremos alargarlos a, si queréis, 6 o 5 minutos de discusión. Para ello vamos a moderar esta sesión con mi compañera, la doctora Otilia Bisbal, y vamos a dar comienzo entonces con la primera presentación. Pues hola, buenas tardes a todos. La primera presentación se titula Actividad de diagnóstico mediante PCR Point of Care de ITS bacterianas, clamidia y gonococo en centros comunitarios en Madrid y Torremolinos en el año 2022 y la presenta el doctor Lucio García Fraile del Hospital Universitario de la Princesa. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que habéis decidido venir en estas horas tan intempestivas, que son horas de estar ya descansando. Llevamos 2 días de congreso y bueno, gracias a la presentación y gracias a quien ha decidido que presente este trabajo de forma oral. Vengo a traer datos de una entidad que es Apoyo Positivo, que seguro que la conocéis. Es una entidad que trabaja hasta ahora en Madrid y Málaga y que está vinculada a la atención a las personas con VIH, pero que tiene una línea también muy importante de salud sexual y de atención a la salud sexual y a la población LGTBI. Os traigo el trabajo sobre el diagnóstico de ITS, de clamidia y gonorrea, mediante PCR Point of Care, que hemos hecho a lo largo del año 2022 en los 2 centros donde está montado esto, en Madrid y en Torremolinos. ¿Por qué realizamos este trabajo y por qué presentamos estos datos? Pues porque las ITS son un problema de salud pública de primer nivel que no se está resolviendo por diferentes causas y para las que es necesario implementar nuevas estrategias de cribado que permitan encontrar personas que estén sufriendo estos problemas y que puedan ser derivadas. Para ello, hemos intentado disponer, y lo hemos hecho, de tecnología de PCR Point of Care a través de una máquina que se conoce como GeneXpert y que nos permite llevar a cabo el diagnóstico mediante esta técnica lejos de los laboratorios tradicionales. Esta técnica se implementa a lo largo de los años anteriores y durante el año 2022 se ha ofrecido en los 2 centros comunitarios, en Torremolinos y en Madrid, para el diagnóstico de infecciones asintomáticas por clamidia y por gonorrea en mucosa faríngea, mucosa rectal y en orina. Os traigo la descripción de la actividad de diagnóstico comunitario en usuarios asintomáticos que demandan este cribado durante este año 2022, a los que además de realizar la actividad de cribado se les realiza una encuesta de característica demográfica sobre hábitos sexuales, consumo de drogas y además incluimos la posibilidad de referir si se acepta como favorable o satisfactorio el autotesteo mediante autotoma de muestra de mucosa. Los resultados de la PCR os lo mostraré a continuación, teniendo en cuenta que siempre recogemos 3 muestras. En personas con pene, hombres cis y a veces mujeres trans, muestra de faringe, de recto y de orina, primera fracción de chorro para hacer la PCR, y en mujeres cis y hombres trans o personas con vagina, muestras de autotoma vaginal, autotoma rectal en caso de prácticas anales y toma faríngea. Hemos hecho 215 cribados a 215 personas con una edad media de 31 años, la mayor parte de estos en el centro de Madrid y un 6% de estos en Torremolinos. El 72% de la cohorte de usuarios que demandan esta prueba son hombres cis, tenemos un 21% de mujeres cis y un 4% de hombres trans. El 27% se autodefinen como heterosexuales y el 59% como homosexuales, el 12% bisexuales y la procedencia en el 55% de las ocasiones de las personas que demandan este cribado van a ser España, nuestro país, con un 25% de demandantes de origen latinoamericano. Cuando hablamos de los factores de riesgo y su salud sexual, podemos ver cómo el número de parejas durante el último año de media es de 27 parejas. Es un número relativamente elevado que quizás no nos llame mucho la atención por este tipo de perfil de usuario. El 9% de nuestros usuarios son personas que reconocen tener VIH, el 62% hace un uso consistente casi continuo del preservativo, el 15% ya están utilizando PrEP, el 12% son trabajadores sexuales frente a un 3% que se reconocen como clientes del trabajo sexual.
El 28% encuentran parejas en locales de sexo como sex bars y áreas de cruising y el 71% hacen uso de geoapps para encontrar parejas. Niegan prácticas de riesgos sexuales a la hora de realizar el cribado el 7% de los usuarios. Con respecto al consumo de cualquier tipo de drogas, solo el 40% niega el consumo de drogas, no estoy hablando de intencionales, cualquier tipo de droga para mantener prácticas sexuales, siendo la droga más utilizada el alcohol. El 29% sí reconocen un uso intencional dirigido al sexo, lo que se conoce como chemsex, y el 1,4% un uso inyectado de drogas intencional para el sexo, lo que sería el slam sex. De las 215 pruebas o 215 personas testadas, el 80,5% dieron resultados negativos. Un 1%, que es lo esperable, dieron un resultado erróneo, una inhibición de la PCR que llevó a tener que repetir la prueba, y el 18,5%, 41 personas, dieron resultados positivos. Los datos debajo de ese 41, 18,5% son datos que pueden contar con varias personas en diferentes grupos, porque a veces tenemos coinfecciones. En esas 41 personas vemos 20 con reactivos para Neisseria gonorrea, 19 de los casos en mucosa y 1 en una uretra de pene, 28 con resultados positivos para clamidia, de nuevo la mayor parte de ellos en mucosa, el 23 de esos 28 y 5 en uretra de pene, y 7 de ellos van a tener una coinfección entre gonorrea y clamidia. La mayor parte de los de los usuarios diagnosticados se van a derivar a un recurso monográfico en centro de ITS. Una pequeña parte, el 1,4%, se deriva al hospital y un 1,9% se derivan a nivel de atención primaria. Con respecto a la pregunta de si se acepta de forma satisfactoria la autotoma, el 80% lo ven como una opción favorable y más cómoda. Concluyo esta presentación haciendo referencia a que nuestra cohorte se caracteriza por un alto número de contactos sexuales con un bajo uso de preservativo y un consumo frecuente de drogas. Concluyo también que esta actividad diagnóstica es efectiva en diagnosticar la infección no conocida por Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, obteniendo tasas de reactividad muy elevadas con frecuentes coinfecciones por ambos patógenos y en diferentes localizaciones. Es importante, por ello, concluir que el cribado de ITS en personas asintomáticas mediante técnicas PCR Point of Care en entornos comunitarios permite acercar estas herramientas a poblaciones que quizás no estén adheridas al sistema sanitario oficial. Y eso sí, también es importante tener en cuenta que su implementación y sostenibilidad económica es un reto, siendo necesarios como parte de una estrategia global en la lucha frente a las ITS de forma coordinada entre diferentes niveles. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta desde la audiencia? No sé si alguien más se animaba, pero yo voy a hacerte una pregunta y es ¿cuánto tardáis, muy interesante Lucio, cuánto tardáis en tener el resultado de estas pruebas y cómo le dais el resultado al usuario, si se espera, si le llamáis o... Esa era mi pregunta. O sea, la PCR para clamidia y gonorrea tarda 90 minutos en dar el resultado desde que se introduce en la máquina y el sistema de notificación se pacta con el usuario. Habitualmente puede ser en WhatsApp, que a través de la entidad ellos han autorizado a través de un consentimiento para que se les comunique con WhatsApp el resultado, y a veces se les llama y a veces es por email, dependiendo de lo que se pida. Muchas gracias. Gracias. Lucio, adelante, me reservo al final yo. Hola, soy Jorge García, el Vall d'Hebron. Me recuerda mucho al programa de Drassanas Express que hay allí en Drassanas, en Barcelona, que tenemos, que también es igual y que envías resultados por SMS. Allí tenemos mucho problema con poder informar el tipo de resultados, si ha sido gonorrea, si ha sido clamidia. Parece ser que legalmente no está permitido. ¿Vosotros informáis de si hay un resultado positivo o del resultado directamente cuál es? Nosotros no tenemos ninguna constancia de que no se pueda informar al usuario de forma personalizada a través de un canal confidencial sobre el positivo, el tipo de patógeno y el cómo se resuelve eso. Entonces, se les comunica, ya te digo, que por WhatsApp si lo autorizan y si no por llamada de teléfono por otro canal. ¿Vale? Lucio, tan importante como acceder a un diagnóstico rápido es también acceder a un tratamiento rápido, ¿no? Después del diagnóstico. Como vosotros habéis tenido que derivar para tratamiento en hospital o en alguna clínica ITS, ¿habéis tenido algún porcentaje de perdidos de gente que no ha llegado a administrarse el tratamiento para la ITS encontrada? Y lo otro, ¿cómo hacéis con los contactos? ¿Los invitáis a venir? ¿Tratáis empíricamente? Vale.
Con respecto a la derivación a recursos sanitarios, tenemos un trabajo presentado sobre qué necesidades del sistema sanitario oficial hacen falta para satisfacer los problemas de salud que detectamos a nivel comunitario. Entonces, es verdad que muchas veces estos cribados se acompañan de serologías de VIH, de serologías de hepatitis víricas, y ya tenemos un circuito oficioso, extraoficial, generado en el que se contacta con todos los hospitales y se remiten esos usuarios diagnosticados o con cribados positivos, más que con diagnósticos confirmados, ¿no? Por ser precisos. Con respecto a las ITS bacterianas, muchos de estos usuarios no están adheridos a hospital, especialmente los que no tienen VIH. Entonces, lo que tenemos es un circuito de nuevo extraoficial por el cual se les remite a las clínicas de ITS monográficas de Madrid, que son Montesa y Sandoval, sobre todo por tamaño, y luego también, si el usuario está adherido a primaria, se le remite a primaria, de forma que garantizamos y luego hacemos un seguimiento para asegurarnos de que eso ocurre, que el paciente llega a un circuito a un entorno asistencial donde se le pueda tratar, porque lo nuestro es un centro comunitario donde no se puede ofrecer un tratamiento de forma evidente, ¿no? Con respecto al estudio de contactos, se informa de que se le tiene que hacer y se le ofrecen diferentes recursos, pudiendo ser nosotros o pudiendo ser ya las clínicas monográficas que van a tener pues, más recursos o no, dependiendo de las características del usuario. Muchas gracias, que es muy interesante la pregunta. Lucio, muy interesante. Una última pregunta antes de mover a la siguiente presentación. He hecho en falta porque, bueno, solamente en torno al 10% eran personas que tenían el VIH conocido y un 14% o un 15% eran usuarios de PrEP. Imagino que también testáis VIH, porque esto, bueno, no está registrado, pero me imagino que tendréis información también al respecto. En efecto, el programa de cribado de ITS y de salud sexual que ofrece la entidad incluye el cribado de serología, mediante serología point of care, de VIH, de hepatitis y de sífilis. Lo que pasa es que esos datos se incluyen en un trabajo aparte que se presenta en un póster fuera, incluye 2.400 personas durante todo el año 2022 y bueno, con tasas de positividad en los reactivos que justifican el mantenerlo. Pero este trabajo se centra solo en la tecnología de PCR por las características que tiene y por eso se presenta de forma diferencial, pero sí se incluye y desde luego que se tiene que mantener. De acuerdo. Y una última pregunta. Bueno, ibas tú a preguntar. Esto, me imagino que esto es con el apoyo de apoyo positivo, mediante ONGs, pero el coste de estos dispositivos de PCR ultra rápida, digamos, para testar, ¿cómo lo ves de factible para hacerlos en otros ámbitos? A ver, la PCR, no sé si se oye todavía, la PCR es una prueba muchísimo más costosa que el resto de pruebas que se puedan disponer hasta ahora, como son las casetes de serologías rápidas. Entonces, eso es un reto para conseguir la financiación. Las entidades, bueno, yo no soy el experto cuando colaboro con Apoyo que me entero de todos estos detalles, pero para las entidades supone un reto el estar continuamente garantizando la financiación para poder permitir que estas pruebas sean accesibles en los diferentes entornos en los que se pueda llevar a cabo, pero eso es muy importante. No son iguales los precios cuando se llevan a cabo en un entorno comunitario que cuando se llevan a cabo en un entorno hospitalario. Entonces, es costoso y se puede implementar en otros sitios, pero hay que plantearse que se van a llevar la propia prueba una parte importante del presupuesto de cualquier programa. Muchas gracias. Gracias a vosotras y gracias a la entidad, desde luego.